Y aquí tenemos el análisis sintáctico de las oraciones anteriores de las que hemos hecho las relaciones sintácticas. Bien, aquí, como veis, bueno, pues hemos hecho el análisis de la primera cuando perdía su equipo. Ya hemos dicho que esta es una construcción oracional temporal que funciona de complemento periférico de tiempo con el nexo cuando, su equipo el sujeto y verbo perdía, y ya después el predicado principal, porque las construcciones oracionales que funcionan de complemento periférico ya hemos dicho que afectan a todo lo anterior, a todo el enunciado posterior, perdón, a todo el enunciado posterior. En la construcción siguiente, lo que podríamos considerar el predicado o la estructura principal, pues tenemos el sujeto, aquel aficionado, y dentro del predicado, pues el verbo principal cogía, ¿no? El verbo principal, y tal cabreo que sus amigos no lo soportaban, pues ya hemos dicho que es lo cogía, un sintagma nominal, complemento directo, porque tiene como núcleo el sustantivo cabreo, y como complemento del nombre, como complemento de cabreo, esta construcción oracional consecutiva, introducida por el nexo que, sus amigos el sujeto, y dentro del predicado, pues no la negación, el complemento directo, el pronombre personal y el verbo soportar. La segunda proposición que habíamos analizado, que habíamos hecho las relaciones sintácticas, era como no entendía qué pasaba allí y nadie se lo explicaba, Juan se molestó tanto que no habló en toda la noche. Ya hemos dicho que estamos ante un complemento periférico de carácter condicional porque condicional era causal porque funcionaba, tenía el valor de porque. Condicional no es causal. Este complemento periférico está formado por dos construcciones oracionales coordinadas entre sí por medio de la conjunción copulativa I. La primera, el sujeto omitido él, el verbo entendía, Juan, que es el que viene aquí detrás, después, y dentro de entendía, del predicado de entendía, pues tenemos una oración subordinada sustantiva en función del complemento directo de entendía. El pronombre interrogativo funciona de sujeto del verbo pasaba y allí es un adverbio en función del complemento circunstancial de lugar. La siguiente construcción coordinada con esta, como ya digo, en función del complemento periférico causal, tenemos nadie como sujeto, el se, pronombre personal, complemento indirecto, el lo, complemento directo, y el verbo explicaba, que forman el predicado. La construcción principal entonces sería Juan se molestó tanto que no habló en toda la noche. Juan es el sujeto de esa construcción principal, se, el pronombre reflexivo, en función del complemento directo, verbo molestó, y tanto es un adverbio que funciona el complemento circunstancial de cantidad. Pero, complementando al adverbio tanto, tenemos una construcción oracional, complemento del adverbio tanto, que es de carácter consecutivo, ¿no? Construcción oracional consecutiva. El que actúa de nexo, el sujeto omitido él, la negación no, verbo habló, y en toda la noche, complemento circunstancial de tiempo. Por lo tanto, tened aquí en cuenta que estamos ante una construcción en que tenemos un complemento periférico causal formado por dos proposiciones, dos construcciones oracionales coordinadas entre sí, y dentro del predicado principal una construcción oracional consecutiva que complementa al adverbio tanto. La tercera, de haber querido aprobar el curso, mi hijo tendría que haberse esforzado más que sus compañeros. De nuevo, en la construcción oracional, complemento periférico condicional, ya hemos dicho que de haber querido funciona si hubiese querido, si hubiera o hubiese querido, ¿no? Mi hijo. Pues bien, esta construcción oracional tiene esto es complemento directo, tiene el sujeto omitido él, mi hijo, y la estructura, el predicado está formado por la semiperífrasis verbal haber querido aprobar, porque es un infinitivo compuesto, haber querido, y el curso en función del complemento directo de esta construcción oracional. Y ya en la oración principal,
tendríamos mi hijo como el sujeto, determinante posesivo más sustantivo, la perífrasis verbal tendría que haberse esforzado, y más que sus compañeros estaríamos ante un complemento circunstancial de cantidad que es un sintagma adverbial. Este sintagma adverbial está formado por el adverbio de cantidad, núcleo de este complemento circunstancial de cantidad, y complementando a este más otra construcción oracional, complemento del adverbio, que en este caso es de carácter comparativo. Una construcción oracional comparativa. Más que el nexo que y sus compañeros el sujeto, y tenemos que sobreentender como verbo omitido lo hicieron. Lo, pronombre personal en función del complemento directo, hicieron el verbo. Lo ponemos entre paréntesis para que se vea que el verbo está omitido y que nosotros lo sobreentendemos. La siguiente: terminada la fiesta, todos alzando sus copas brindaron por el anfitrión por lo bien que lo había organizado todo. Pues tendríamos una construcción. Aquí estamos ante una construcción de participio, terminada la fiesta, que tiene un valor temporal, cuando terminó la fiesta. Es una construcción oracional de participio, y como va entre comas, pues lo consideramos complemento periférico. Terminada es el predicado, el sintagma verbal predicado con el verbo en participio, y la fiesta el sujeto del participio. Ya en la construcción principal, pues tenemos el sintagma nominal sujeto con el pronombre indefinido todo, y complementando a este sustantivo, una oración en gerundio. El verbo en gerundio y sus copas, complemento directo. Y el predicado principal: brindaron por el anfitrión por lo bien que lo había organizado todo. Verbo principal, brindaron. Por el anfitrión, complemento de régimen, brindar por algo o por alguien, complemento de régimen. Y como complemento circunstancial de causa, porque brindaron, un sintagma preposicional con su preposición, el artículo y el sustantivo, en este caso bien. Y como construcción oracional consecutiva, complemento de lo bien, el nexo que, tened en cuenta, es una construcción oracional de carácter consecutivo. Nexo que, lo complemento directo, había organizado el verbo, y todo el pronombre indefinido complemento directo que redunda con el lo, con este lo. Y finalmente tenemos la última estructura, que es: pregúntale a María cómo resolver el problema de matemática que ha puesto el profesor, de manera que lo pueda entender fácilmente. El verbo principal es pregunta, el sujeto omitido tú. A María y le son complementos indirectos, uno hace referencia al otro, y lo que le pregunta es una oración subordinada sustantiva en función de complemento directo. Un complemento directo o una oración subordinada que viene introducida por el pronombre interrogativo como en función del complemento circunstancial de modo, y lo peculiar de esta oración subordinada es que el verbo, en vez de estar en forma personal, está en forma no personal, en infinitivo. Pero da igual, es decir, ¿cómo resolvería el problema de matemática? El problema de matemática es el complemento directo, que tiene como complemento del nombre no solamente de matemática, sino una oración subordinada, adjetiva de relativo, introducida por el pronombre relativo que, función de complemento directo, ha puesto el verbo y como sujeto el profesor. Y finalmente, como construcción oracional periférica o complemento periférico, tenemos que lo puedas entender fácilmente. Esta es una construcción oracional hilativa, introducida por la locución conjuntiva de manera que, y el sujeto omitido tú, lo, pronombre personal, complemento directo, la perífrasis verbal puedas entender, y fácilmente el complemento circunstancial de modo. Es importante recalcar que esta es una construcción oracional complemento periférico, funciona exactamente igual como un complemento periférico, pero de carácter hilativo.